Venga, y vamos con el cuarto punto, la sociedad o política. Comenzamos con una de sus frases más conocidas del contrato social, que dice, el hombre nació libre y sin embargo en todas partes se halla encadenado. Comienza diciendo en el contrato social. Eh, esta frase es como si fuera el disparo de salida de toda su filosofía política. Aquí lo que nos dice Rousseau es que la libertad no es desde luego un invento moderno, no es un regalo del Estado, es algo natural que forma parte de lo que nosotros somos y es que esa libertad se ha perdido en el camino, se ha ido perdiendo con la imposición del Estado y la cultura moderna. Se ha ido perdiendo con lo que nos hemos generado nosotros como sociedad. Y lo peor de todo es que nos hemos acostumbrado a vivir así, de ese modo, nos hemos acostumbrado a vivir de este modo encadenados y de hecho incluso creemos que eso es lo normal. Eh, Desde su primera obra, El discurso sobre las artes y las ciencias, Rousseau hablará de una sociedad que pervierte y corrompe al hombre natural. Al principio, esta crítica nace del rechazo a la artificialidad de la cultura y a ciencia y arte que impide el desarrollo pleno del hombre. Y más adelante, en el contrato social, abordará esta crítica desde el rechazo del pacto político o contrato que fundamenta la sociedad. Considera que se trata de un pacto injusto, aunque sea legal. La sociedad es desigual e injusta porque descansa sobre la propiedad privada. Y aquí uno de los conceptos fundamentales de la filosofía de Rousseau, la crítica a la sociedad privada, a la propiedad privada, perdón. El sedentarismo, surgido con la invención de la agricultura, fue el artífice del nacimiento de la propiedad privada y de los conflictos a ella asociados. Fijaos, en sus primeras obras, Rousseau culpa a la cultura y a las ciencias de habernos alejado de toda nuestra naturaleza, como si la sociedad nos obligara a vivir fingiendo y aparentando y escondiendo lo que realmente somos, nuestra propia naturaleza. Pero luego ya en el contrato social va incluso más lejos, porque dice que la raíz del problema está en el origen mismo del Estado, en el pacto social, que desde luego dice que no fue ni justo ni fue libre, aunque parezca legal. Ese pacto se hizo para proteger la propiedad privada y eso ya dejó fuera a muchos, porque no todos tenían algo que proteger. El contrato original, claro, legaliza la desigualdad. Y eso se explica muy bien con la siguiente frase. Dice, el primero a quien después de cercar un terreno se le ocurrió decir esto es mío y halló personas suficientemente sencillas para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Esta es una de las frases más famosas de Rousseau y esta es una crítica directa a la propiedad privada, como el momento en que dejamos de ser iguales. Desde entonces, el que tiene una propiedad privada la protege, pero es que el que no la tiene queda absolutamente sometido. Por eso dice Rousseau que estamos encadenados y no lo dice como una metáfora o un recurso literario, sino que efectivamente dice que de verdad estamos encadenados. Lo dice muy en serio. Dice que ha construido esta sociedad moderna unas relaciones de dominio y de obediencia, eh, claro, que se ha construido en base a que unos existan mandando, que unos manden y otros obedezcan. Bueno, como en Marx, ¿no? La clase dominada, la clase dominante. Aquí todavía no podíamos hablar de la burguesía y del proletariado, pero bueno, ellos, los precursores de las revoluciones, y aquí Rousseau está hablando de aquellos que son los poseedores de las tierras y los que no son poseedores de las tierras. No estamos hablando todavía de medios de producción como ahora Marx, pero la propiedad privada es el mal de toda la sociedad. En el momento en el que alguien dice esto es mío, él ya va a tener que proteger algo frente a otro. Ya hay otro contra el que tiene que competir. Y de hecho va a haber gente, incluso dentro de su propiedad privada, que tenga que estar sometida al dictamen y a las órdenes del poseedor. Y ahí se genera una desigualdad. Dice, Locke tendrá razón en que habrá que proteger. Voy a poner la pantalla completa.
Dice, Locke va a tener razón en que el esfuerzo que se aplica en una tierra va a dar como resultado un aumento del valor de esa tierra y por eso se va a tener que generar la sociedad privada. Efectivamente, eso ha ocurrido. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando pasa esto? Que quien genera el esfuerzo en un primer momento cerca una tierra y dice esto es mío, en primer lugar ya va a generar una competencia contra las otras personas que no son, que no están dentro de su propiedad, contra las que tiene que competir. Ya hay competidores, ya va a haber alguien contra quien tiene que luchar. Pero además, en el momento en el que esa persona deja de trabajar la tierra porque ya contrata a otras personas para que trabajen la tierra por él, el valor de esa tierra no está siendo generado por el esfuerzo del trabajador, sino por la persona que es poseedora de la tierra y no tiene por qué trabajarla, sino que ya hay otras personas que lo hacen por ellos y ya la puede explotar. Y ahí se genera la desigualdad. La propiedad privada no tiene nada bueno, según Rousseau. Nada. No hay ningún aspecto de la propiedad privada que favorezca a la sociedad ni al individuo. Esto es fundamental. Vamos a continuar con la lectura. Así que la propiedad privada dio lugar a las desigualdades que propiciaron que se estableciera un pacto social injusto que solo defiende el derecho de los que son propietarios y dio lugar al Estado. Es además una sociedad basada en la opresión porque parte de un poder político despótico, el paternalista, el del derecho del más fuerte, el que genera esclavos, por eso el hombre está encadenado y ha dejado de ser libre. Y esta parte es clave para entender por qué Rousseau considera el contrato social eh, como algo injusto. Él dice que ese pacto no fue un fruto de un acuerdo entre iguales, sino que fue una forma de legalizar la desigualdad que ya venía existiendo, la desigualdad provocada por la propiedad privada. Listo, chicos, esto es fundamental. Los que ya tenían tierras, los que ya tenían poder, los que ya tenían bienes, lo que hicieron fue firmar un contrato que protegiera sus propios intereses y a eso lo llamaron Estado. Pero lo que en realidad ocurrió fue que blindaron los privilegios que ellos tenían. Porque, ¿qué pasa con los que no tienen nada? Pues que no les quedó más remedio que aceptar el contrato porque no tenían otra opción. Se les prometió orden, se les prometió seguridad, se les prometió ley, todo lo que decía Locke. Esto es una crítica muy clara a Locke. Pues lo que pasa es que a cambio perdieron la libertad y se sometieron a los que tenían ya un poder económico y político. Por eso dice Rousseau que el poder político moderno es despótico, porque aunque no haya un tirano que pegue gritos y que mate a personas deliberadamente, pero sí que funciona desde una desigualdad que es totalmente estructural. Es como con paternalismo nos referimos como el padre que manda porque sabe lo que te conviene. Y no pienses porque ya lo hago yo por ti y yo ya te digo qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? O como el fuerte que impone al débil lo que él quiere porque puede y ya está. Resumen, la libertad natural en una sociedad en la que hay un contrato con un Estado que vela por los intereses particulares y por la propiedad privada, en un estado así, lo que ocurre es que la libertad natural desaparece. Y lo que aparece es lo que llamaría Rousseau una falsa libertad, en la que las leyes protegen al que es fuerte, al que es poseedor, al que tiene, al que posee. Lo que ocurre con el débil y el que no posee es que pues, no le queda más remedio que obedecer en nombre del orden o en nombre de la civilización, en nombre de la cultura, en nombre de la ciencia, en nombre del avance. Y esa es la gran traición que considera Rousseau que ocurre en la sociedad moderna. Por eso dice que estamos encadenados, no por naturaleza, no porque por naturaleza tengamos que estar encadenados, sino porque la sociedad es lo que ha generado una, una, una sociedad muy desigual en la que solo los poderosos están protegidos, no los débiles. Entonces, el objetivo del nuevo contrato que el filósofo ginebrino se dispone a describir consiste en romper las cadenas que limitan al ser humano y devolverle la libertad. Dicho contrato no se propone un retorno a la naturaleza originaria, pero exige la edificación de un modelo social que no se funde en los instintos
y en los impulsos pasionales, como sucedía en la época primitiva, pero tampoco exclusivamente en la razón aislada y contrapuesta a los sentimientos y a la voz del mundo previo a la racionalidad. Esta parte ya es un punto de inflexión, un cambio, porque hasta ahora Rousseau había criticado el mundo moderno, la cultura, la propiedad privada, la política. Lo que pasa es que ahora ya lo que hace Rousseau es presentarnos su alternativa, su propuesta. No se trata de decir solo que esto está mal, sino de imaginar algo mejor y de intentar transformarlo, como ya venimos diciendo. Y eso es el contrato social. Un nuevo pacto. Eso es su obra del contrato social, eso es lo que propone en su obra. Un nuevo pacto, un nuevo contrato, uno que sea justo, que sea equilibrado, que sea entre iguales, que no encadene y que nos devuelva que nos devuelva la libertad. Que no consiste en que eh, volvamos al estado de naturaleza. Esto es muy importante considerarlo y tenerlo en cuenta. No es volver al estado de naturaleza. No se trata de hacer un borrón y cuenta nueva ni volver a vivir como salvajes, porque sabe que ese mundo no existe ni tampoco es deseable, porque no traería avance ni podríamos vivir bien y cómodamente. Pero sí que es verdad que propone construir una sociedad nueva en la que no vayamos cometiendo los errores del pasado ni protejamos el egoísmo, ni protejamos la razón que sea fría, sino que protejamos nuestros instintos y, por supuesto, ahora como vamos a ver, desde luego, el bien de todos, la voluntad común, ¿vale? La voluntad general. Pero fijaos en esto, antes de seguir. Rousseau quiere un modelo social que integre la razón, eliminarla, pero que integre también los sentimientos. Que no niegue la parte emocional del ser humano, pero que tampoco se deje llevar por los caprichos o por la imposición o por la fuerza. Una sociedad, para Rousseau, una buena sociedad equilibrada debe ser una en la que la libertad no sea hacer lo que me dé la gana, por supuesto, sino que sea vivir conforme a leyes justas que sean iguales para todos, no solo para los poderosos. Así que hacer este contrato no es un paso atrás, sino, y volviendo al estado de naturaleza, sino ir hacia adelante. Tiene que ser progreso. Una forma de recuperar libertad natural, la que tenemos desde el origen, la que tenemos cuando nosotros nacemos, pero dentro de una vida en común, no aislada. Continuamos. ¿Cuál es el principio entonces que posibilitará este renacimiento histórico? El principio no es la voluntad abstracta, considerada como depositaria de todos los derechos, o la razón pura, ajena al torbellino de las pasiones, ni tampoco la concepción individualista del hombre a la que apelaban los ilustrados de la época. Estas son condiciones abstractas sobre las que sería vano implantar un nuevo orden social. El principio que legitima el poder y garantiza la transformación social está constituido por, y aquí uno de los conceptos nucleares, si no el concepto más nuclear de toda su política, que es la voluntad general. El principio que legitima el poder y garantiza la transformación social está constituido por la voluntad general que ama el bien común. ¿Y qué es la voluntad general? ¿Cómo se articula? ¿De qué es consecuencia? ¿Y cómo logra modificar a los hombres poniendo fin a la conflictividad y a la vana y perjudicial carrera acumuladora de bienes? Rousseau responde así, y lo dice así. Creo poder establecer como principio indiscutible que sólo la voluntad general puede dirigir las fuerzas del Estado según el fin de su institución, que es el bien común. En efecto, si para que apareciesen las sociedades civilizadas fue preciso el choque entre los intereses particulares, el acuerdo entre estos es el que las hace posibles. El vínculo social es consecuencia de lo que hay de común entre los intereses divergentes y si no hubiese ningún elemento en el que coinciden todos los intereses, la sociedad no podría existir. Ahora bien, puesto que la voluntad siempre tiende hacia el bien del ser que quiere y la voluntad particular siempre tiene por objeto el bien privado, mientras que la voluntad general se propone el interés común, de ello se deduce que solo esta última, la voluntad general, es o debe ser el verdadero motor del cuerpo social. Este es un concepto clave en su filosofía política. La voluntad general. Según Rousseau, es el principio que puede salvarnos como sociedad. Este es el núcleo de su propuesta política. Con la voluntad general
podremos dejar atrás la injusticia del antiguo contrato y crear uno verdaderamente libre y verdaderamente justo y verdaderamente armonioso en toda la sociedad. Un nuevo pacto. Pero Rousseau empieza dejando claro que no sirve como base para una sociedad nueva, no nueva. No sirve la voluntad abstracta, esa idea de que el hombre tiene derechos sin más, pero luego la realidad no cambia, no vale. Pero tampoco sirve la razón pura, como hemos visto en el texto. Es esa forma de pensar que se cree superior porque no se mancha con emociones, que sea simplemente analítica y punto. Hay que conectar con las verdaderas necesidades humanas y no aislarnos en una razón abstracta. Y tampoco mucho menos sirve el individualismo, donde cada uno va a lo suyo esperando que el egoísmo general nos lleve a un equilibrio, ¿no? Para Rousseau, por supuesto, esto es un error y frente a todo eso propone la voluntad general, que es la voluntad de todos los ciudadanos cuando dejan de pensar en sí mismos y piensan en el bien común. No es la suma de todos los egoísmos. Esto es muy, muy importante. La voluntad general no es la suma de todos los egoísmos, ni lo que tampoco lo que quiera la mayoría, sino lo que todos desearíamos si fuésemos capaces de mirar más allá de nuestro interés personal. En palabras que podamos entender todos. Es el querer colectivo que nace cuando cada uno se olvida un poco de lo suyo y piensa en lo que es bueno para todos. Es dejar al margen el interés particular, dejar al margen el interés privado y decir, es que aunque la mayoría quiera esto, esto no es bueno para todos, para todo el mundo, porque si no tampoco estaríamos atendiendo a minorías. Y eso es muy importante. Claro, esta idea de Rousseau tiene unas consecuencias muy, muy fuertes. Dice Rousseau, solo la voluntad general puede dirigir las fuerzas del Estado. ¿Qué quiere decir esto? El poder solo es legítimo si nace del bien de todos, del bien común, no del interés de una sola clase, de un grupo o de un individuo, por muy grande que sea el grupo. Si no hay algo que todos compartimos, no hay vínculo social posible. Si hay restos o hay límites o hay fronteras marginales, mejor dicho, no puede haber una armonía entre todas las partes. La sociedad se deshace si no tiene en cuenta a todas y cada una de las partes. Así que si queremos una sociedad así, hay que proponer una voluntad general que tenga en cuenta a todos, dejando de lado los intereses particulares. Por supuesto, la propiedad privada encarna todos esos males, y el individualismo y el egoísmo. Vamos a profundizar un poco más con estos dos párrafos. Con estos dos párrafos los vamos a leer de seguido y me paro a explicarlo. Que, como estáis viendo, en este tema tenemos mucho texto, ¿de acuerdo? Extraído del contrato social. Esto es un poco denso. Lo voy a leer y después paso a explicar, ¿vale? ¿Cómo se configura la voluntad general? Como hemos dicho antes, no es el fruto de un pacto de sumisión a una tercera persona, lo cual implicaría una renuncia a la propia y directa responsabilidad y a una abdicación de los propios derechos. La voluntad general es fruto de un pacto que tiene lugar entre iguales que siempre permanecen así, porque, como escribe Rousseau en el contrato social, se trata de la entrega total de cada individuo, con todos sus derechos, a toda una comunidad. Entregamos todos nuestros derechos a toda una comunidad. Así que da lugar a un cuerpo social, perdón, a un cuerpo moral y colectivo que extrae su unidad de ese mismo acto, al igual que yo común, su vida y su voluntad. La voluntad general no es, por lo tanto, la suma de las voluntades de todos sus componentes, sino una realidad que surge de la renuncia de cada uno a sus propios intereses en favor de la colectividad. Esto es lo que veíamos antes. Es un pacto que los hombres establecen no con Dios o con un jefe, sino entre sí, en libertad plena y perfecta igualdad. La sociedad civil, la sociedad civil resultante es una especie de cuerpo único en la que no se cede el poder a un soberano que quede por encima y fuera de la convención, como ocurría en el caso de Hobbes, sino que el pueblo todo es soberano. Dice, cada individuo sufrirá así una curiosa escisión. Por una parte, será ciudadano en cuanto partícipe del poder soberano del todo, y por otra, súbdito,
en cuanto sometido individualmente a dicho poder, soberano y súbdito a la vez. Luego lo veremos. Rousseau insiste en que no hay otra soberanía que la de la asamblea de todos los ciudadanos, hasta el punto de que tal asamblea ni siquiera puede elegir representantes del pueblo. La soberanía no puede representarse por la misma razón que la hace inalienable. Descansa esencialmente en la voluntad general y no admite representación. Esto, bueno, ahora lo explico. No va a ser una democracia representativa en la que haya políticos, sino que va a ser una democracia directa en la que todo el mundo pueda participar. Todo el mundo pueda participar y representar la voluntad general, no representarse a sí mismos y sus intereses particulares. Ahora lo vemos. Por lo tanto, los diputados del pueblo no son ni pueden ser sus representantes, son simplemente sus administradores y no pueden llevar a cabo ningún acto definitivo. Toda ley que el pueblo no haya ratificado directamente es nula y vacía. Ojo, aquí Rousseau entra a explicar de lleno cómo se configura toda esa voluntad general de la que hablábamos antes. Y lo primero que dice es que no nace de una sumisión a una autoridad externa, como pasaba en otros modelos políticos, como en Hobbes, que, claro, en Hobbes lo que ocurre es que Hobbes sí que parte de una realidad, voy a ponerme. Hobbes sí que parte de una consideración del hombre como malo por naturaleza. Claro, en una sociedad en la que se viva con miedo, en el que se viva en un constante peligro, en una guerra de todos contra todos, el pacto va a ser bastante fácil. Con poco nos conformamos. Con dejar de estar en una situación tan peligrosa como la que estamos, nos vale. ¿Qué hacemos? Entregamos todos nuestros derechos, todas nuestras libertades, pero sobre todo todos nuestros derechos a una persona que imponga mano dura, sumisión, ¿de acuerdo? A esa persona que al menos proteja los derechos más básicos, que son el derecho a la vida, prácticamente, ¿de acuerdo? O en el caso de Locke, el derecho también a la propiedad privada, que nos proteja, ¿vale? Pero, según Rousseau, la sociedad que se tiene que conformar de nuevo no tiene que ser guiada por un rey, por un dios o por un jefe que decida por todos, con ese modelo paternalista del que hablábamos antes, en el que todos tienen que obedecer y ya está. Porque no puede haber en la sociedad de Rousseau nadie que esté por encima del propio pueblo y de la voluntad general que se dice a sí misma. El pacto de Rousseau se firma entre iguales. Y eso es lo verdaderamente revolucionario de su época y de la filosofía de Rousseau, porque todas las personas entregan los derechos, pero no entregan los derechos a un rey, a un déspota, a un dictador, para que les proteja y traiga la paz, sino que se forma como una especie de cuerpo colectivo, una especie de un yo común, que no aplasta al individuo, no elimina al individuo, lo que hace es integrarlo de manera activa y soberana. Es decir, que todos pasamos a ser gobernantes de nosotros mismos, pero para eso tenemos que eliminar los intereses particulares. Y hay una cosa muy importante. Rousseau insiste en que la voluntad general no es la suma de los egoísmos individuales, como decía antes. Dejamos el interés particular, buscamos el bien de todos, eso es la voluntad general. Y claro, aquí en este texto también aparece una idea muy interesante. Dice, cada individuo sufrirá así una curiosa decisión, por una parte ciudadano, por otra súbdito, ¿no? Que decíamos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú formas parte del pueblo que es soberano, es decir, que tú haces las leyes, tú participas en la creación de las leyes, pero claro, a la vez estás obligado a cumplirlas, como cualquier otro ciudadano. Es decir, que tú obedeces leyes que tú mismo te has dado, que te has dado junto a los demás. Y esa es la clave de la libertad de Rousseau. Por eso eres súbdito y eres soberano también. Y dice, la voluntad, perdón, la soberanía no puede ser representada, porque si el poder está en todos, en el pueblo, nadie puede ejercerlo en su lugar. Así que, si hay diputados o representantes, son administradores que van a velar por los intereses, por unos intereses. Si hacen algo por su cuenta, sin que el pueblo lo pruebe directamente, claro, esa ley, dice Rousseau, no puede ser válida. Y cuando hay representantes del pueblo, ellos, en una democracia directa como en la que vivimos nosotros votamos a unos representantes políticos.
pero luego nosotros no votamos nada. Nosotros cada 4 años vamos a votar, pero después ya no votamos nada. No hay elecciones para cada una de las leyes. Nosotros no podemos proponer leyes, sino que son los políticos los que nos representan a nosotros y son ellos los que ejercen el poder legislativo y además el poder ejecutivo. Pero dice Rousseau, si no se nos tiene en cuenta, ¿cómo va a haber? O sea, siempre va a haber gente que esté al margen. Siempre va a haber gente que no se sienta representada. Eso no es la voluntad general. Siempre va a haber intereses particulares que ganen a otros intereses particulares. Esto es lo fundamental. Entonces, esto puede parecer muy radical, pero Rousseau lo tiene muy claro. La única manera de que el pueblo pueda llegar a ser libre es que directamente el pueblo ejerza su soberanía. Dejar nuestra soberanía en las manos de otros y que otros decidan por nosotros, ese es el comienzo de la pérdida de la libertad. Con lo cual, la democracia de Rousseau, esta voluntad general en la que todo el mundo legisla para todo el mundo, es una democracia que es directa, como la de la antigua Atenas, ¿de acuerdo? En la que todo el mundo podía participar. Obviamente, esto es algo muy utópico y que se puede dar a lo mejor en sociedades muy pequeñas, pero esto es un modelo, es una referencia. Rousseau nos dice, esta es la vía de la salvación de una sociedad. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar profundizando en lo que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Y llegar a completar la propuesta de Rousseau. Dice, nos hallamos frente a una radical socialización del hombre, a su total colectivización, con objeto de impedir que surjan y se consoliden intereses privados. Mediante la voluntad general encauzada hacia el bien común, el hombre solo debe pensar en sí al pensar en los demás. Solo a través de los demás, que no son instrumentos sino fines en sí mismos, como lo son todos los componentes del conjunto. Nadie debe obedecer a otro, sino todos a las leyes, sagradas para todos, porque es fruto y expresión de la voluntad general. Lo que venimos viendo, chicos. Voy a avanzar, ¿vale? Que si no nos va a quedar muy largo este vídeo. ¿Y qué es lo que convierte las leyes en algo tan sagrado, con independencia de su autoridad y tan preferible a los meros actos de voluntad? Antes que nada, ello se debe a que son una emanación de la voluntad general y por lo tanto son siempre justas en relación con los individuos. En segundo lugar, son permanentes y durables, lo cual hace que resulten manifiestas para todos la sabiduría y la equidad que las ha dictado. Todos los esfuerzos que impone el nuevo pacto social están dirigidos en consecuencia a eliminar los gérmenes de la oposición entre intereses privados e intereses comunitarios, integrando los primeros, los intereses privados, en los segundos y evitando, gracias a la completa identificación del individuo en la sociedad, que salgan a la superficie y rompan de la armonía. Hay que insistir en que no es una suma de intereses privados, sino que es la voluntad general. Eliminar los intereses privados para mirar por el bien de todos. Dice, haced que los hombres no estén en contradicción consigo mismos, que sean lo que quieren parecer y parezcan lo que son. De este modo habréis arraigado la ley social en lo más hondo de los corazones, y ellos, hombres civilizados por naturaleza y ciudadanos por inclinación, serán honrados, buenos, felices, y su felicidad implicará también la de la República. Claro, aquí Rousseau va dando cada vez un paso más y nos presenta cuáles son las consecuencias de vivir bajo la voluntad general, lo que él llama la socialización del hombre. Esto quiere decir que el individuo deja de pensar en sí mismo y empieza a verse como una parte de todo donde los demás no son rivales ni son enemigos, sino que son compañeros y ciudadanos con la misma dignidad. Y Rousseau lo que nos está diciendo es que solo se puede ser libre si todos somos libres, no si unos pocos son libres, porque el resto entonces no lo serán. O solo se vela por el interés de unos pocos y verdaderamente esos sean libres, porque ¿qué ocurre con los demás? Así que eso conlleva renunciar a los intereses privados y particulares que van en contra del interés común. No se trata de desaparecer como personas, desde luego, porque habrá quien pueda pensar, bueno, es que esa socialización va a hacer que si los intereses particulares se eliminan, también las personas como individuos se eliminan. No. Es que hay que entender que la libertad no se realiza a costa de los demás, sino solo con los demás. Por eso considera Rousseau que nadie debe obedecer a una autoridad que esté encarnada en un solo hombre o en el interés de solo unos pocos,
porque todos deben obedecer a las leyes, y eso hay que construirlo todos juntos. Y aquí en este fragmento también aparece una idea que es clave para Rousseau, y es que las leyes son sagradas. ¿Y por qué? Pues porque no vienen de un tirano que las imponga. No se imponen desde fuera, sino que las ponemos todos desde una voluntad general. Son leyes que aceptamos además libremente y no son fruto del capricho de unos pocos, ¿de acuerdo? Así que decimos, evitamos egoísmo, evitamos individualismo, privilegios y, y a ello hay algo que considerar que es muy importante. Dice, que sean lo que quieren parecer y que parezcan lo que son, de Rousseau. Es decir, que no haya esas máscaras que hay en esa sociedad en la que a él le ha tocado vivir, que no haya una doble vida de apariencias ni contradicciones entre lo que uno es y lo que uno aparenta ser. Desde luego, si eso se logra, si esa ley está bien arraigada dentro de cada uno de los ciudadanos, en el corazón de cada uno de nosotros, entonces no hará falta que nadie tenga que imponer nada, ni haya una visión paternalista en la que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, porque todos vamos a vivir conforme a esa voluntad general, de forma honesta, de forma libre, de forma transparente, eh, en un mundo feliz, desde luego. Vale, y vamos a continuar, vamos a avanzar. Ahora vamos a leer este párrafo y este otro que es importante y nos tenemos que detener un poco a explicar esto de un legislador que prepare las leyes y demás. Vale, Rousseau insiste con gran vigor en la interiorización de la vida social y sus deberes. No hay nada que sea privado, todo es público o al menos debería convertirse en tal. El hombre, de manera esencial, es un ser social, un animal político. Sin embargo, las votaciones pueden no dar luz a la auténtica voluntad general, pues por sí mismo el pueblo siempre quiere el bien, pero por sí mismo no siempre es capaz de verlo. La voluntad general siempre está en lo justo, pero el juicio que la guía no siempre es ilustrado. Hay quienes a lo mejor no son capaces de ver qué es lo mejor para todos. Hay que presentarle los objetos como son, o como aparecen ante ella, mostrarle la senda correcta que está buscando, asegurarla contra los halagos de las voluntades particulares. Los individuos ven el bien, que no quieren, la colectividad quiere el bien, que no ve. Todos por igual tienen necesidad de un guía. Ojo, aquí vamos a entrar en un terreno un poco complicado, porque habrá quien diga, vale, ¿cómo narices se hace esto? ¿Hay un gobierno como tal? No, no hay un gobierno como tal. Las leyes tienen que ser refrendadas por el pueblo. Pero sí que es verdad que Rousseau contempla una figura que es casi mítica, casi idílica de este personaje, que interviene ahora en todo nuestro. Fijaos, para ilustrar ese juicio, piensa Rousseau, es preciso un legislador que prepare las leyes que verdaderamente expresen el dictamen de la voluntad general para que luego sean refrendadas por la Asamblea de los Ciudadanos. Ese guía debe ser carismático, con visión en perspectiva, tiene que saber solicitar y facilitar los esfuerzos de todos, para que todos quieran el bien común y eviten el mal, que se identifica con los intereses particulares. A los efectos, el hombre solo debe obedecer a aquella conciencia pública representada por el Estado, fuera del cual no hay más que conciencias privadas o individuales que deben rechazarse porque son perjudiciales. Rousseau defiende, vamos a centrarnos ahora, voy a poner la pantalla por Rousseau defiende una democracia directa. Y en una democracia directa la soberanía reside en el pueblo y no puede ser delegada a unos terceros, a unos representantes políticos. Por eso dice cosas tan tajantes como que la soberanía no puede representarse. Antes, el pueblo es el único legislador legítimo. Pero también aparece, dice Rousseau, pues la figura de un legislador que es especial. No es como tal un gobernante en el que recaiga los derechos y las libertades de los demás, ¿de acuerdo? Porque el poder no puede estar nadie más que el pueblo en su conjunto. Lo que pasa es que como no hay parlamento ni hay representantes con el poder legislativo, sino que el poder legislativo y el poder ejecutivo recaen en el mismo pueblo, bueno, pues hay quienes,
cuando tengan que votar tienen que saber que van a votar, tiene que haber cierto control, tiene que haber cierto orden, tiene que haber quien prepare las cosas para que la gente después pueda refrendar o no refrendar lo que se proponga, ¿de acuerdo? Entonces, este legislador, no es un gobernante en sentido habitual, porque no tiene poder de mando. Lo único que nos propone Rousseau, de forma un poco, en fin, ya digo casi que mítica, muy idílica y pragmático un poco cuestionable, lo que propone es que este legislador ayude al pueblo a ver con claridad qué leyes puede necesitar. Es una figura muy extraordinaria. Dice que tiene que tener sabiduría, carisma, desinterés particular y personal, por supuesto. Entonces, esta figura no impone, solo sugiere, solo ilustra, inspira, pero quien decide es el pueblo. Entonces, es como digamos que un arquitecto del sistema da la estructura, da la visión, pero no manda ni gobierna. Claro, lo que pasa es que no es ingenuo. Él sabe que esto es muy difícil de llevar a cabo y sobre todo, como decíamos antes, es muy difícil llevar a cabo una democracia directa en una población que sea pequeña. Eh, Solo puede llevarse a cabo en una población que sea pequeña, en comunidades pequeñas, donde todos puedan participar realmente. En una comunidad muy grande, en los estados modernos, muy difícil, pero sí que nos puede servir como referencia teórica radical sobre lo que debería ser una verdadera soberanía popular, lo que vemos con muchos autores. ¿Es muy difícil llevar a cabo? Sí, pero puede ser una referencia para nosotros. Puede ser una referencia como sistema político. El hecho de que haya una voluntad general y los intereses particulares no sea lo que prime. El egoísmo no sea lo que prime en una sociedad, porque si no estará basada en desigualdades y permitirá las desigualdades, las legitimará. Venga, y ya vamos a ir casi terminando. Vamos a leer estos dos párrafos y antes de ver las influencias que tiene sobre todo en la Revolución Francesa. Para Rousseau, el Estado puede ejercer coacción para obligar a los ciudadanos a aceptar el dictamen de la voluntad general por la fuerza sin que este hecho entre en conflicto con la libertad de cada uno. La coacción estatal no hace más que certificarle como ciudadano y cumplir así su verdadera voluntad. Pero, pues en tanto ciudadanos, su auténtico querer no es otro sino el bien común. Para que el pacto social no se reduzca a una fórmula vacía, implica tácitamente el siguiente empeño: el único que puede dar fuerza a los demás. Aquel que se niegue a obedecer la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo. Esto no significa otra cosa que obligarle a ser libre. Obligarle a ser libre, chicos. La voluntad general, encarnada por el Estado, y en el Estado, lo es todo. Se trata de la primacía de la política sobre la moral, o mejor dicho, de la fundamentación de la moral sobre la política. La defensa del bien común conduce a un vaciamiento del individuo, a una pérdida de individualidad y a verse absorbido sin más por el cuerpo social. Esto lo señala Sergio Cota. Antes veíamos como dice que el individuo no desaparece, pero este filósofo, especialista en filosofía política, que es cristiano también, como veis todos, inspirado en un libro en el que se recoge la historia de la filosofía desde varios autores italianos, señala que de este modo el contrato social da origen a un Estado democrático en la medida en que el poder ya no pertenece a un príncipe, a una oligarquía, sino a la comunidad. Y esta es la gran aportación de Rousseau a la filosofía política, pero también hay que tener mucho cuidado porque pueden llegar así los totalitarismos. Vamos a ver. Eh, para empezar, nos dice que el Estado puede obligar a alguien a ser libre, pero esto parece un poco contradictorio. Lo que pasa es que hay que entender el concepto tan profundo que tiene Rousseau, tan profundo y tan particular que tiene Rousseau sobre la libertad, porque para él ser libre no es hacer lo que a cada uno le dé la gana, sino vivir según las leyes que tú mismo y el colectivo ha contribuido a generar en su conjunto, con toda la colectividad. Entonces, si alguien se niega a obedecer las leyes que han nacido por la voluntad general, no está ejerciendo su libertad. Lo que está haciendo es traicionarla. Así que el Estado, en nombre de todos, de toda la población, puede ejercer coacción, parte quitando libertad. No, lo que hace es que la restaura. Te está obligando a ser libre en el sentido de recordarte el compromiso que tienes con el bien común.
es un planteamiento radical y tiene muchos riesgos, porque ¿quién interpreta qué es la voluntad general? ¿Dónde está la línea entre educar y adoctrinar, entre proteger la libertad o aplastarla en nombre de ella, en nombre de la propia libertad? Y ahí es donde aparece una tensión que atraviesa todo el pensamiento de Rousseau y que puede parecernos que entra en contradicciones. La tensión entre el ideal de una comunidad perfecta, el peligro de anular al individuo en nombre del colectivo. Y lo que nos advierte autores como Sergio Cota, que dice claro, que este modelo puede conducir a que haya un vaciamiento del individuo. En su forma más extrema, el no puede quedar absorbido por el cuerpo social y, si se llega a un extremo, pues puede que no quepa espacio ni siquiera para el disenso, para la diferencia, para la contraposición de las ideas de lo que se supone que sea la voluntad general. Lo que pasa que, claro, también hay que ver lo positivo. Esto, desde luego, rompe con la idea de una soberanía concentrada en una única persona o en una élite. El pueblo es soberano y es una construcción comunitaria desde abajo, no desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Así que, en resumen, chicos, para ir terminando, la propuesta de Rousseau puede parecer ambigua. Que es, por un lado, muy igualitaria, muy democrática, muy revolucionaria, pero también ante un modelo muy exigente, que puede llegar a convertirse en muy rígido, que puede incluso en sus formas más exageradas no tolerar disidencias internas. Pero, como decimos, es muy revolucionario porque es profundamente democrático. Y esto, pues, vemos al texto y ya terminamos este epígrafe. Ya terminamos el epígrafe. La influencia de estas ideas fue decisiva durante la Revolución Francesa. El contrato social fue la Biblia de Robespierre y los jacobinos, dotó a los revolucionarios del modelo teórico de sociedad al que aspirar y además inspiró a la Comuna de París y a los movimientos comunistas del siglo XIX, inspirando también a Thomas Jefferson en su Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Ya terminamos. Viendo cómo las ideas de Rousseau pasan a la historia real, saltan de los libros y de la mera teoría a la historia real. La obra del contrato social no fue, y esto, chicos, lo podéis utilizar también, esto que voy a decir ahora, lo podéis utilizar también para los comentarios de texto que puedan caer del contrato social. No fue solo una obra filosófica teórica, sino que sirvió para muchos como guía para cambiar el mundo. De hecho, en la Revolución Francesa, los jacobinos liderados por Robespierre lo leían casi como si fuera un manual de cómo tenían que hacer. Leían un modelo de sociedad basada en la voluntad del pueblo, con libertad, igualdad, fraternidad, que no eran solo palabras bonitas. Por eso el contrato social fue considerado como una Biblia. Rousseau fue un soporte teórico. Fue como la base para decir que el poder debía estar en manos de todos y no de un rey o de una aristocracia. Una aristocracia, pero la influencia no solo se quedó en Francia, sino que también llegó a Estados Unidos. Y Jefferson estuvo muy influido por las ideas de Rousseau. Luego ya incluso en el siglo XIX las ideas de Rousseau también inspiraron a muchos movimientos comunistas y socialistas, y lo hemos ido viendo a lo largo del temario. No hay evidencias en los escritos de Marx de una influencia directa de Rousseau, pero todos estaban influenciados por estos precursores de la socialización de, todo el sistema, ¿no? Ellos veían en su crítica a la propiedad privada y su propuesta de comunidad solidaria, pues como a base, un punto de partida para imaginar una sociedad sin. Así que, para terminar, sí que podríamos decir que Rousseau no solo pensó la política, sino que también la transformó, como Marx también, no solo pensarla, la filosofía, la política, la teoría, sino llevar a la práctica todas esas ideas. Y
bueno, a día de hoy su legado yo creo que sigue vivo cada vez que se defiende que la ley debe ser igual para todos o que el poder debe estar en manos del pueblo y que eso es una democracia, no que el poder esté solo en manos de unos pocos o de unas élites. Bueno, con esto terminamos este epígrafe de, de la sociedad y la política y vamos a pasar a ver ya el último apartado, que es la pedagogía, el Emilio.